Espere. La participación de Belkis García, presidenta de la Sociedad Ecológica del Cibao, viernes 22 de marzo. Diario 55, tu revista informativa. Gracias por continuar con nosotros, que ahora vamos a nuestra sala, vamos al café de Diario 55. En el día de hoy, como decíamos, Belkis García de SOESI. Ellos trabajan el tema medioambiental en todo el país, pero como nos encontramos en Santiago y tenemos aquí también temas con la presa, con la sequía, con el ambiente, con los desechos sólidos, con ella conversamos en la mañana de hoy. Buenos días, Belkis. Para mí García. siempre es un placer estar aquí. Siempre he dicho que esto es como si fuera mi casa. Y no por la cercanía. Y me había extrañado que no me habían llamado. Sí, aquí está. Con tantos problemas medioambientales que tenemos en el país. Muchos incendios, sequía. Sequía extrema, incendios por doquier. Y entonces hay que ver qué soluciones entonces se plantea desde el gobierno. Porque vimos ayer que salió en la prensa que el señor Danilo Medina está muy preocupado por lo que está pasando en el país. Y a nosotros nos preocupa también que él se preocupe. Pues yo quisiera porque es bueno entonces ocuparse, no preocuparse. No, pues yo quisiera que declarara en extrema emergencia Santiago Rodríguez dentro de esa preocupación, el presidente, un decreto. Está lloviendo por allá, me acaba de informar Francisco Arias. Ay, viva Dios. Está lloviendo Sajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, y que va en las próximas horas a seguir lloviendo. Ay, pero eso es una bendición de Dios, Bueno, sí. Y una buena noticia, de verdad. Sí, para una provincia que no tiene autoridades, que no tiene senadores ni que tiene nada y que parece que no le importa a nadie, porque debió haber sido declarada en emergencia. Sí, no, el país ahora mismo está en estado de emergencia. Es lo que nosotros, los ecologistas, hemos definido. Es una definición porque realmente vemos, por ejemplo, esos fuegos intensos en un lado, en otro lado, en los 4 puntos cardinales del país. Entonces, ¿cuál es la intención? Siembra masiva de aguacate, pero no es malo la siembra de aguacate en lugares adecuados, siempre y cuando estén, como dije, en lugares adecuados. Pero no es al revés, porque el aguacate consume muchísima agua. Exacto, el agua consume mucha agua, entonces, en lo que es las áreas protegidas, ahí solamente debe existir bosque. No puede haber cebolla ni aguacate, absolutamente nada. Esa parte de las áreas protegidas, yo digo, nosotros los humanos necesitamos de ella no necesita de nosotros. Doña Belkis, pero en otro sentido, porque es que a uno a veces le da como una cuerda de que las cosas son predecibles. Nosotros todos los años tenemos un bochinche con la sequía y un bochinche con el jodido dengue. Desde que viene una cosa que aparecen 5 gente, salimos a fumigar. Y yo pongo a Cuba con esos dos simples ejemplos. No sucede eso en un país pobre. Dice que tengan un corre-corre con un dengue. No hay un corre-corre con este tema de la sequía. Estamos pegaditos y están sufriendo el mismo fenómeno. Los están ellos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros en materia ecológica nos hace falta? Porque es que esto no es exclusivo de nosotros. Es educación. Y yo no creo en la fumigación. La fumigación no es buena porque ese veneno se queda impregnado en el suelo y dura muchísimo tiempo para degradarse. Entonces, ¿qué es lo mejor para eso? Es tomar las previsiones del lugar, eliminar los criaderos de mosquitos para evitar el dengue y una serie de cosas que se pueden realizar. Ya a última hora, es que la fumigación te resuelve 3 días. Producto de las fumigaciones tenemos hoy menos mariposas, menos abejas y otros insectos que se hacen resistentes a todo tipo de cosas, porque nacen de ahí precisamente. Exactamente, la fumigación es un fiasco, no es buena para nada. Si no, tenemos que utilizar todas las cosas orgánicas, naturales. Los organismos del Estado que tienen que ver con medio ambiente le piden asesoría, le piden opinión a SOESI. ¿Qué hace SOESI, Belkis? Bueno, lo que nosotros hacemos masivamente es educar a la población. Educar. Y denunciar los males medioambientales que existen en el país.
el Ministerio de Medio Ambiente, realmente nosotros hemos querido siempre que seamos como, que llevemos como el orden, ¿verdad? O sea, en conjunto, porque no es bueno que nosotros como SOESI estemos activando una causa y que el Ministerio de Medio Ambiente esté en Belén con los pastores. No es justo eso. Estamos trabajando como el huevo y la piedra. Pero nosotros siempre tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Doña Belkis, yo no sé Definitivamente. si usted tiene días que no va a Santo Domingo o no va a Santo Domingo. ¿Usted ha visto un ecocidio? Porque es una cosa que llama la atención, porque al ser como un color amarillo, lo que está sucediendo antes de llegar a La Vega, así en mano izquierda, una montaña que se están comiendo ahí. Pero nada más no es esa montaña. Son la mayoría de las montañas por detrás. Tú la ves por delante muy linda y por detrás está totalmente acabada. Entonces, nosotros tenemos que seguir exigiendo como ciudadanía el respeto por la naturaleza, porque ahí es que está la cosa. O sea, el Ministerio de Medio Ambiente, nosotros tenemos que seguir, no nosotros nada más como Sociedad Ecológica del Cibao, no, sino la ciudadanía entera tiene que empoderarse del tema medioambiental. Pero y entonces el Estado, porque tenemos un ministerio ahí, entonces nosotros nos vemos como esa visión. Nosotros, Y menos ahora, porque con Domínguez Brito tuvimos aunque no era un ambientalista así que uno reconociera, era una persona que se entregó al ambiente y se veía. era una persona sensible. Yo decía ahorita detrás de cámara que para ser encargado del Ministerio de Medio Ambiente debe ser una persona sensible que le duela su país, y realmente en este caso estamos como, ¿cómo diríamos en este caso con el señor Ángel Esteves, que es el ministro de Medio Ambiente? No, eso nada más da business are business, eso no es más cosa. Aquí tenemos, incluso en el mismo ministerio todavía hay gente muy conocedora de este tema. Ahí está Domingo Rodríguez, está Eduardo. O sea, Eduardo no Eduardo está. está ese medio, ya está camino Está a retirado. pensión y Sí. este tipo de cosas. No, ahora mismo ya le está retirado. Ya está retirado. Sí, el asunto es, tenemos a un Domingo Rodríguez, tenemos a Eduardo Rodríguez, como mencionábamos, pero el asunto no es de ellos, es un asunto desde arriba. Cuando hay una línea arriba, los de abajo, ¿qué pueden hacer? Acatarla. Acatar Sí. lo que se Las decisiones, emana, sí. las decisiones que se emanan desde el ministerio. Bien, Es pero decir mire lo que hacen con los municipios. Cuando quieren ponerle una bomba y los ayuntamientos se niegan, los permisos vienen entonces desde agarra, Santo vienen y vienen Domingo. de Santo Domingo Sí. y tú dices, pero ¿y qué país del...? No, es que tiene que haber una conexión y me imagino que debe existir algún protocolo para que haya una conexión entre el Ministerio de Medio Ambiente de Santiago o de Puerto Plata, pero entonces a veces desconocen esos permisos, supuestamente, porque ustedes saben cómo se maneja la política. Desconocen todas las diabluras que se hacen y se autorizan desde Santo Domingo. Pero es que la muestra es de que no hay una visión verdadera de querer el ambiente. ¿Cómo se llamaba aquel acuerdo que se iba a firmar en París, creo que era, que nosotros no firmamos? ¿Cómo se llamaba? Sí, es como el Acuerdo de París, pero los Estados Unidos tampoco lo firmó. Sí. Es decir que... Entonces, aquí el no pudimos programa- entrar porque estamos trayendo una tecnología desfasada en el mundo como es el carbón. Entonces, a partir de ahí, teniendo nosotros la capacidad de construir cientos de presas para generar energía limpia, teniendo todo el sol del mundo, teniendo la velocidad de viento Y para... tenemos mucha basura, que la basura se convierte en energía. En vez de inventar con carbón, que lo traen de otros lugares, ¿por qué entonces no inventamos con basura que realmente se convierte en energía? Bueno, mediante un sistema, ¿verdad? Aquí hay un proyecto que van a tener que dar cuenta porque aquí se le dijo a Santiago que se iba a poner una recicladora para generar energía y ahí lo que hay es un negocio de vender basura, de clasificar y vender la basura. Eso no es malo, siempre y cuando eso sea de la ciudad. No, pero que no es de la ciudad, de un amigo mío. Bueno, yo en eso, yo lo que sé es que tiene que ser un sistema. Muy amigo mío, pero es que... Un sistema de ciudad, porque la basura, bueno, de hecho que realmente de ahí es que procede todo mis inquietudes,
me puse a estudiar acerca de la basura y de la basura el 90% es reciclable. Es decir, que todo puede ser un negocio lucrativo. Pero hace falta visión para eso, doña Belkis, porque Pues claro que sí. eso hay que empezarlo desde las casas. Tiene que empezar un sistema de reciclaje, pero primero de educación. Y para que en 20 años estemos reciclando desde el lugar de origen. ¿Y cómo hacemos con gente que traen empresas desde Santo Domingo a recoger basura? Porque entonces es el lío. ¿Cómo hacemos con ese negocio? Bueno, Gente que sin pasarlo por la sala capitular y cosas y andan recogiendo basura y eso. ¿y cómo es eso? ¿Eh? Yo Aquí te pregunto a ti, ¿cómo es eso? Eso no puede ser. Bueno, en Porque República tiene que ser algo ya por aprobado por los hay regidores. gente que saben vocear muy bien y parece que dentro de saber vocear se le permiten cosas como esa. Bueno, yo no me... Son buenos voceros. Bueno, Es ver que van a cortar 500.000 pinos en la sierra, producto de los gusanos que han llegado, producto de la sequía, el tiempo que cuesta levantar otra vez, reforestar toda esa zona. ¿Esto se pudo haber evitado o realmente no había forma? miren, resulta, qué bueno que estamos tratando este tema del Ips calligraphus se llama, que es un escarabajo que afecta a los árboles, principalmente los pinos. Entonces, esto debió evitarse. ¿Y por qué yo digo que se debió evitar? Porque llegar ya hasta que estos árboles afectados estén dentro del área protegida del Parque Nacional J. Armando Bermúdez es grave. Porque ustedes saben que estamos hablando de un área protegida y es donde debe haber un bosque. Entonces, debió evitarse. ¿Por qué razón? Porque cuando habían una cantidad de árboles infectados, entonces debieron tomar las previsiones del lugar. Porque lo único que se debe hacer es cortarlos para evitar que se siga propagando el Y entonces insecto. si es un escarabajo y yo los corto, los que quedan, los que están sanos, entonces ¿cómo me dice eso a mí que...? ¿Cómo eliminarlo? ¿Cómo? Sí, no, lo que pasa es, lo que hay que hacer es, hay un protocolo, se elimina el árbol y la corteza que queda hay que quemarla para que Los huevos, esos las larvas. huevitos, las larvas, entonces no se queden ahí dentro de la tierra. Es decir, que eso hay que cortarlo. Pero entonces esa es una... Porque yo vuelvo, insisto, es como... Corté este árbol, pero yo no le puedo hacer una radiografía, ni una radiografía, ¿cómo se llama? Una tomografía 3D para saber cuál si el otro está si el infectado. otro No, está porque infectado es que también. tiene una característica el ok. árbol y es visible como se observa, ¿verdad? Y un gusano bastante grande, yo lo he visto. Bastante Yo no he grande. visto Lo he ese visto, parásito, lo he pero visto. de que hay un problema grave con eso realmente existe y entonces hay que tomar lamentablemente las previsiones del lugar ya tarde, porque debió evitarse previamente a que llegue a todo esto. Una cantidad de árboles enorme. con ¿Solo esta ataca el sequía. pino o pueden haber otros árboles que...? Hasta ahora tengo entendido que es el pino. Otra variedad, solamente el pino hasta ahora. Pues vamos nosotros vamos a la publicidad y cuando retornemos, entonces continuamos este interesantísimo conversatorio con Belkis García. Pues yo tengo una amiga que se llama Berki, yo decía, pero se escriba... Integramos después de comerciales A Luis Polanco, Luis Así es. Polanco nuestro es director ejecutivo. director ejecutivo de Así es. SOESI. Sí, así es. Muy Con bien. ellos conversamos después de la publicidad.
Ya con nosotros está integrado Luis, es el director ejecutivo de SOESI, que junto a doña Belkis, la presidenta, pues conversamos sobre estos temas tan importantes para la República Dominicana y todos los seres vivos que habitamos en ella. Hablábamos nosotros, don Luis, fuera de cámara, de que todos los extremos son malos. Hablábamos de que la sequía produce esta situación que se está presentando hoy en la sierra y que cuando hay mucha lluvia, entonces afecta incluso hasta el café, con esto de la royar. La broca. La broca, el mismo tomate también. Con varios, con otros, ya esa es una virosis, por ejemplo, como el tizón tardío del tomate, ya son otra plaga, pero de igual manera hacen estrago de manera significativa. ¿Se pudo haber tomado medidas preventivas en este caso? En el caso del calígrafo, mira, si nosotros pensamos que sí, siempre es posible tomar la providencia del lugar, porque estamos hablando de que esta no es una plaga nueva en la región. En las zonas, en la sierra, tiene aproximadamente 10 años que se conoció de la presencia de este insecto, pero no teníamos un ataque tan severo como el que tenemos hoy o el que tenemos en los últimos años que se ha presentado, que es también un resultado de la sequía y de las altas temperaturas, porque este insecto tiene así la particularidad de que su modo operandi funciona con mayor severidad en tiempo de calor. Y como tenemos una sequía tan grande, entonces el ataque ha sido extraordinario. Entonces ese es el problema. Pero ciertamente debimos de haber aplicado el protocolo que se está aplicando hoy. Debió ser hace, 5 o 6 años que se venga aplicando de manera permanente para que podamos evitar estos ataques tan severos. Sí, porque no es nuevo esto. No, realmente no es nuevo. Sí, hace más de una década que tenemos la presencia de ese insecto, pero nunca se había registrado un ataque tan fuerte, tan severo como el que tenemos hoy. Y entonces eso está ayudado por la gran sequía que presenta el país en estos momentos. Luis, sale un decreto. Presidente nombra a Luis ministro de Medio Ambiente. ¿Qué sería en los primeros 100 días? ¿Qué es lo que se mide? Haría Luis. ¿A qué le daría prioridad en materia ambiental? Y a doña Belkis de viceministra aquí en Santiago. Excelente. Mira, 3 cosas fundamentales. Primero, la educación, pero a sabiendas de que la educación es un proceso a largo plazo. Y entonces hay que actuar ahora, aquí y ahora. Entonces, la aplicación correcta de la ley y de un régimen de consecuencia que sancione a la altura de las circunstancias cada violación. En esas 3 partes sería lo fundamental. Número 4, vamos a destinar los recursos necesarios y el personal calificado e idóneo para que podamos entonces realizar un trabajo a la altura que amerita la situación ambiental y ecológica de la República Dominicana. Hemos sembrado... Si Luis es viceministro, él tiene que llevarme para el viceministerio. Claro porque es que vamos a aplicar la ley. Por supuesto a la que gente sí. como usted le aplican la ley de hierro, la sientan atrás. Hacen falta candelier ahí. Sí. Mira, yo pienso que hace falta hombres y mujeres, muchos, que tengan la capacidad y la decisión inquebrantable de aplicar la ley y el régimen de consecuencia. Eso es lo que hace falta. No importa que se llame Candelier o se llame José, una persona con decisión, con autodeterminación y que le duela el medio ambiente, señores. Nosotros creemos que el ambiente y los recursos naturales han encontrado poco dolientes, porque ciertamente tenemos que decir que han encontrado, pero han sido poco dolientes. Y la gente que tiene el conocimiento y que tiene el compromiso de ayudar a salvar el planeta está, como decía nuestro amigo, un poco relegado a un tercer plano y debieran de estar en primera fila actuando como tiene que ser. Pero déjame decirte que ayer era Día de los Bosques y hoy es el Día del Agua. Qué bueno que está lloviendo, qué buena noticia recibir de que está lloviendo en la línea
La línea noroeste, fue Sí. lo que dijimos, ¿verdad? Pero yo he visto en los últimos tiempos de bancos, de empresas, este es el país que me imagino que promedio más árboles ha sembrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque vemos mucha, tanto del Estado, empresas privadas, que ahí sale Fran, que si yo que sembrando árboles, y yo digo, pero si sembramos y tenemos tantos problemas, ¿qué es lo que pasa? Las áreas protegidas. O sea, nosotros sembramos árboles y eso no está mal, porque realmente debe ser, nosotros debemos regenerar el suelo con ellos, pero también son las áreas protegidas. El problema mayor, más grave, ¿por qué razón se han secado los ríos? Es porque las áreas protegidas están siendo intervenidas por la mano del hombre. Entonces ahí hay viviendas, ahí hay siembra, como te decía ahorita, de aguacate y de todas las cosas comestibles. No es malo que sembremos comestibles porque necesitamos comer, pero no en esa área, como yo dije ahorita. Exacto. Mira, ciertamente eso es lo que Belkis está planteando, eso es parte de ese problema indiscutiblemente. Pero hay un asunto también que es fundamental. Hay mucha gente cortando y a pesar de que se escucha mucha siembra, no es verdad que hay tanta gente sembrando. Lo que hay mucho es cortando y quemando. Eso sí hay mucho. Entonces, la tasa de reposición está por debajo de la tasa de corte. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? ¿Cómo vamos a igualar? Y vamos a poder aumentar la cobertura boscosa cuando lo que se corta y se quema es más que lo que se protege y se siembra. Ahí hay una diferencia muy significativa que tenemos que ir igualándola y superándola. Y eso solo va a ser posible cuando el Estado, no necesariamente el gobierno y el presidente, cuando el Estado entienda que los recursos naturales y el medio ambiente son necesarios, la base del desarrollo y de la economía de cualquier nación del mundo. Y entonces se elaboren las políticas adecuadas, se apliquen la ley, se aplique el régimen de consecuencia, entonces nosotros vamos a tener espacio hermoso, verde y productivo. Miren, señores, lo que está pasando hoy es digno de un análisis y de una gran preocupación nacional. Nosotros decimos, desde la Sociedad Ecológica del Cibao, que el país está asistiendo a una emergencia ambiental muy, muy significativa que tenemos que enfrentar y que ojalá nos sirva de calmiento para nosotros comenzar a hacer lo que hace mucho debimos de hacer. Mira, nosotros hoy, qué pena que se conmemora el Día Mundial del Agua y en la República Dominicana nos encuentra con más del 85% de los ríos completamente secos. Eso, señores, eso es una situación gravísima. Siendo lo que estamos diciendo, más del 85% de nuestros ríos, arroyos, cañadas, nacimientos y humedales están secos en estos momentos. Y eso no es fortuito, eso no es por casualidad y no es únicamente producto de manera general del cambio climático, como a veces se lo queremos atribuir para encubrir la falta de que hemos realmente inobservado. Mira, nosotros decimos... Eso es irreversible ya. No, siempre es posible resolver si tenemos la voluntad política para hacerlo. Y si somos capaces de incorporar a la ciudadanía, porque solo nadie puede, señores, ni el gobierno, ni las instituciones ambientalistas. Tenemos que hacer un plan de gestión, de manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, con la incorporación, con la participación de todos. Pero tenemos que interesar a la población. La población tiene que ver que desde el Estado se está mandando una señal clara y precisa en función de la conservación. ¿Qué tiene que ver con todo esto que decíamos ahorita, aplicación de la ley, de régimen de consecuencia, de la educación? Tiene que estar entonces, tener eso bien dirigido y acentuado desde esa óptica. Pero la otra cosa, el otro elemento, señores. Miren, aquí se nos quiere vender que la sequía, que la falta de agua en los ríos es producto de la sequía y del cambio climático. Y no necesariamente. Nosotros queremos dejar esto bien claro. Nosotros en estos momentos tenemos 3 tipos de sequía.
una sequía climática que está determinada por la falta de nubosidad y de lluvia en la atmósfera, ¿verdad? Como se da de manera natural. Y otra sequía es la sequía hídrica, que es la ausencia de agua en los cuerpos hídricos, es decir, en los ríos, en la cañada, en los manantiales, en los lagos, en las lagunas, no hay agua. Pero esa sequía, la sequía hídrica, es resultado de las malas acciones y de las malas decisiones y de la falta de políticas del Estado y de la población en sentido general, que no hemos hecho, que no hemos creado una cultura conservacionista. Por ejemplo, el caso de los bosques, señores, la protección de los bosques es un asunto fundamental, porque son los almacenes naturales de agua, que son la garantía de mantener, de alimentar los cuerpos hídricos, señores, los ríos y las lagunas, las cañadas, no la alimentan necesariamente la lluvia. De manera permanente son los bosques, cuando están protegidos y conservados, crean esa gran capacidad de almacenaje de agua y entonces van durante el año entero alimentando esos cuerpos. Entonces eso no existe en estos momentos. ¿Por qué? Porque hemos descuidado, hemos destruido, hemos dejado que se destruyan los bosques, señores. Entonces los resultados son ríos secos. Ahí está. La tercera. El librito, por ejemplo, manda que las cañadas no se tapan, y aquí lo que más le gusta es canalizar las cañadas. Ese es otro problema gravísimo que tenemos. Los humedales, todo eso. Que tenemos, mira, nosotros hemos dicho muchas veces de la Sociedad Ecológica del Cibao que Santiago y muchas ciudades de la República Dominicana son hoy cementerio hídrico, porque se han sepultado la mayoría de los cuerpos de agua. Mira, déjame decirte una cosa. Santiago tenía hace algo más de 3 o 4 décadas más de 50 cuerpos hídricos. Búscalo, que lo puedes contar hoy con los dedos de la mano. Y los demás, ¿dónde están? Sepultados. Sí. En urbanizaciones, en calles y en infraestructuras. Un grave error. Nunca se debiera hacer eso. Y y eso la naturaleza nos lo va a cobrar muy caro. De hecho, ya no lo está cobrando. Tuve todos estos problemas de inundación, en Santiago, cuando caen 3 gotas de agua, se inunda la ciudad. ¿Por qué? Por eso que hemos intervenido de la peor manera lo que son los cursos de agua y los cuerpos hídricos. Yo te voy a citar un caso y una consecuencia que va a ser evidente y que ustedes la van a recordar. Mira, cuando Cerulle, ya en los últimos años, en el último año, sí, sepultó la cañada de aquí, de los salados, pero la de aquí, la del Ejido. Y la del Nivaje. Sí, no, pero Nivaje también, pero yo quiero señalar. La del Ejido para el negocio de la bomba. Yo quiero señalar. Para poder hacer una cosa y quitar el puente. Han sido los dos más graves, y yo lo quiero señalar los dos, y quiero que hablemos de las consecuencias. Un crimen. Mire, señor, eso fue. Ahí es una piscina natural cuando llueve, porque cuando la cancha, cuando llueve, entonces la cancha se transforma. Se llena en una piscina. Todo para poder garantizar que ahí se colocara una bomba de combustible. Pero entonces, ¿qué pasó? Pero mira, esos dos ejemplos, qué bueno que ustedes los tengan presentes, porque son los dos ejemplos quizás más recientes y más evidentes de lo que no se debe hacer. Mira, en el Ejido, ahí se rellenó eso para hacer una bomba, se puso un establecimiento ahí, sí, de comida, una planta de gas y una de gasolina, creo que existe también ahí. Que la ley dice que no. También, y los apartamentos sobre el eje de la cañada, oye, sobre el eje, no es que diga que está cerca de los 30 metros, es sobre el eje puntual. Encima de la cañada. ¿Qué sucedió después? Vino un poco de lluvia, el agua, ¿a dónde fue a parar? Al Cabral Ibaje. Oye bien, el agua de ahí fue a parar, inundó parte del hospital regional José María Cabral Ibaje y desató un brote, una epidemia que fue significativa. Oye bien, ese es un caso que lo tenemos presente. El otro caso. Pero entonces hay que uno no sabe bien
¿qué fue lo que se hizo? Porque ahí había un puente. Entonces, como la ley dice que las bombas no pueden estar, ¿por dónde está fluyendo la cañada? Que está ahí, porque no la estamos viendo, pero ahí está. Pero qué buena observación, claro. Un cuerpo de agua no se borra con rellenar. El cuerpo sigue ahí. El agua es indetenible. Está filtrando una parte por debajo, se está filtrando con mucha dificultad, y otra busca el camino que ella encuentre, dislocada. Mira lo que te decía ahorita, una parte de esa agua fue a parar al Carolivar que nunca había llegado, teníamos problemas de inundación allá. Ahora sí, porque es que cuando el agua llega, porque ¿qué es lo que es un cuerpo hídrico? Es un canal que recoge el agua que cae en ese territorio, donde drena todo ese territorio. Entonces ese cauce de manera natural conduce el agua hacia otro río o hacia el mar. Pero cuando eso es rellenado, entonces el agua anda dislocada buscando la forma por donde transitar, porque eso es indetenible. Entonces, ¿por dónde pasaba antes? Pero Luis, en algún momento ese canal o esa cañada, en algún momento eso va a brotar de nuevo. De hecho está. Bueno, creo que es el río de Gurabo que pasa por ahí, que atraviesa la estrella Sadalá. Sí, pero ya más abajo, eso es cerca del colegio La Esperanza. Exacto. Sí, De lado a lado hay un señor ahí que ha ido, que creo que él va a llegar haciendo una agencia. Ah, sí. Es un ex senador y ha ido. Exactamente. Muy bonito está eso, muy verde y muy bonito, pero ha ido tapando el curso del agua natural de ese río. Pero eso ocurrió aquí, en señores, esa zona pero sí. Libaje, Y entonces si vemos del otro lado del puente, ahí hay un caserío. Era un arroyo, ahí se pescaba, ahí habían jaiba, ahí habían jicotea, de todo eso ahí, pues yo soy de esa parte de ahí. Mire, yo quiero señalar ese caso, porque ese otro caso que todavía es tan grave como el que estábamos citando de la entrada del ejido. Mire, sobre el arroyo Nivaje, también en la gestión de Cerulle, se construyó sobre el eje de la cañada, como decía Belki, encima de la cañada, un anfiteatro que está ahí hoy, que es un elefante blanco sin uso, una cancha, 2 canchas, una casa club, un cuartel policial. Todo eso fue sobre el eje de la cañada. ¿Y qué pasa ahora, señores? Cada vez que tenemos un poco de lluvia, la cañada se desborda y coge ¿para dónde? Para las viviendas. Hace 2 años fue catastrófico. Más de 50 viviendas perdieron todos sus ajuares. Hasta carro se llevó. Eso fue una cosa impresionante. ¿Por qué ocurrió eso? Porque hay una intervención que no debía de hacerse. El eje de la cañada debe estar siempre disponible para que haga su función ambiental y ecológica, que transporte agua, que dé vida a la comunidad, pero que albergue también una cantidad enorme de especies de la vida silvestre, tanto de plantas como de animales, como decía aquí Caballero. Señores, de verdad hay muchísima gente recuerda con nostalgia que iban a pescar, y ya eso no existe. Ahí no hay vida acuática porque sepultaron ese tramo, y eso es gravísimo. Y cuando viene de la decisión y de la acción de las autoridades es peor, porque nos dice a nosotros que esas autoridades no tienen el nivel de comprensión, de entendimiento y de conocimiento en función de lo que debe ser la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Todo eso hay que desbaratarlo, La intención principal de eso era una avenida ecológica, que de ecológico no tiene nada lo que se hizo ahora. Eso hay que desbaratar. Toda esa infraestructura que hay, nosotros recomendamos que se desbaraten. En las redes sociales ahora mismo hay unas preguntas acerca de eso, de qué hacer con aquel elefante blanco, como dice Luis. Y lo que nosotros recomendamos es que eso se desbarate todo, no importa la inversión que se hizo, porque realmente no vale la pena seguir con eso si no se le va a sacar. No, porque peor la cura es más mala que la enfermedad cuando llueve, entonces se inundan las viviendas. Así. Vamos a la publicidad y cuando retornemos, entonces continuamos este conversatorio con Luis y Belkis de SOESI. No le cambie.
Luis Belkis están con nosotros de SOECI, Sociedad Ecológica del Cibao, no de Santiago exclusivamente. No, O sea, no, que ustedes Cibao. están haciendo una supervisión, un recorrido por todas estas 14 provincias del Cibao. Un decreto del presidente, un patronato para la preservación del yaque del norte, tratar de recobrar todo este tiempo en que el yaque, el famoso yaque dormilón, pues ha ido muriendo, sus aguas. Y realmente, ¿qué se ha hecho? ¿Ustedes han notado que se ha estado trabajando, de que realmente hay un propósito con esto del río Yaque del norte? Porque lo vemos en los afluentes, lo vemos en la cordillera, pero hay una grave situación que es la de la línea noroeste, donde hay muchas plantaciones, donde hay una producción de banano y cada quien quiere llevar parte del río hasta su negocio. Yo digo, antes de que Luis intervenga a nivel técnico, que realmente el gobierno tiene una preocupación, ¿verdad? Y es una ocupación de todos los ciudadanos que nos empoderemos y que trabajemos para que el río Yaque del Norte, sobre todo, sea un río que no esté contaminado, porque, como dije ahorita, la mano del hombre interviene mucho y eso le causa problema al río. La recuperación en sí no es tan fácil. Tenemos que entender que tiene que ser una inversión costosísima, pero hay que empezar en algún momento. Y hay que empezar quizás por Jarabacoa, donde el agua está secuestrada. En cada hogar hay un pozo tubular y eso es grave. Entonces, por ahí debe empezarse con una planta de tratamiento de aguas residuales, porque no tiene, Jarabacoa tampoco. Todos esos vertidos van directamente a nuestro río. Es decir, que por eso yo dije ahorita, no es tan fácil, no podemos desesperarnos, pero sí se están haciendo algunos trabajos de reforestación, sobre todo. Tenemos que entender que hay que reubicar familias completas y es una gran cantidad de familias que están bordeando todo el río. También tenemos empresas, empresarios que deben empoderarse también en el tema medioambiental porque tienen plantas de tratamiento o no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. Sus aguas van vertidas directamente a los ríos y ellos también deben tener un compromiso. Luis. Bien, pues mira, tal y como ustedes señalan, el presidente o desde la presidencia se designó y se conformó la Comisión Presidencial para el Rescate y Ordenamiento de la Cuenca del Río Yaque del Norte. No solamente de río, porque a veces cuando hablamos de eso pensamos solamente en el cauce, ¿no? Y aquí estamos hablando de rescate y ordenamiento de la cuenca del Río Yaque del Norte, que es la más grande e importante del país. Estamos hablando de que esta cuenca tiene aproximadamente el 15% del territorio nacional. Eso que estamos hablando, eso no es un territorio cualquiera. Y además en la región del Cibao, ¿no? En el corazón del Cibao. Mira, realmente el rescatar el yaque, la cuenca del río Yaque, porque a veces yo quiero darle la dimensión que tiene, porque a veces la gente piensa que es el Abra del río. No, estamos hablando de más de 7,000 kilómetros de terreno. Es de eso que estamos hablando, del 15% de territorio nacional. Entonces, rescatar, ordenar ese territorio que está tan intervenido y que está tan dañado, no es un problema fácil. Entonces, problema grande también tiene que ser grandes soluciones. Entonces, se formó esta comisión donde está la gobernación, los ayuntamientos, las universidades. Nosotros también formamos parte de esa comisión y realmente, el último semestre del año pasado se pasó haciendo una planificación, elaborando el plan, porque tiene que ser un plan sumamente ambicioso para eso. Entonces, ese semestre se pasó trabajando esa parte y cuando ya tenemos todo preparado para comenzar lo que tiene que ver con la zonificación, con un programa ambicioso de educación
que se va a llevar a cabo en la zona, un programa ambicioso de siembra, de reforestación, no solamente en la ribera, sino en toda la cuenca. Estamos trabajando, pero esta parte hemos tenido que postergarla por la ausencia de lluvia. Como ustedes saben que desde el año pasado venimos afrontando la sequía más grande que se registra en los últimos 60 años. Estamos hablando de que en este año que pasó solo cayeron 450 aproximadamente, 487 milímetros de agua. Dividan eso entre 12 para que usted vea acomoda. O sea, no tuvimos lluvia, pero este año continúa igual, pero los efectos son acumulativos y las predicciones no son nada halagüeñas. Estamos hablando de que posiblemente no tengamos lluvias significativas hasta el mes de septiembre. Óigame bien, o sea, lluvias significativas. Sí. Van a caer, por ejemplo, quizá algunos aguaceros esporádicos o chubascos, como nosotros le llamamos, en diferentes localidades. Pero agua que tengan un valor agropecuario y que sirva para recargar los arroyos y, bueno, los cuerpos hídricos, hasta ahora no se vislumbra hasta septiembre. Ojalá que todo esto cambie, como decimos, confiados en Dios de que se produzca el milagro y que las lluvias lleguen, pero de lo contrario vamos a tener una situación en la que vamos a tener que seguir postergando todo lo que tiene que ver con la siembra. Pero sí hay todo un plan importante que nosotros como Sociedad Ecológica del Cibao tenemos fe que esta vez se va a hacer algo importante, porque ustedes saben como nosotros también que muchas veces se han hecho planes con el río, muchísimas instituciones han estado accionando y los resultados han sido pobres. En papeles, Luis. En papeles muchos de ellos. Y quizás tenga que ver no solamente con la falta de voluntad, sino también con la disponibilidad de los recursos, porque miren, es rescatar el río Yaqui. Tenemos que hablar de más de 1.000 millones de pesos. No importa, eso es poco. Perdón, de dólares. Es poco también. Pero es poco para rescatar un cuerpo tan importante como el río Yaqui del Roberto Norte. Rosario votó 40 millones de dólares, una porquería que están almacenadas. Doña Belkis, presidenta, despida usted. Bueno, solamente que el agua debemos preservarla. Desde sus casas hagan planes para ahorrarla. Invertir en el ambiente no tiene precio. En República Dominicana se va a gastar entre 20 y 16 millones de pesos en habichuela con dulce. Es decir, que la inversión que haya que hacer para salvar nuestro ambiente es pequeña con relación a lo que eso nos retorna, nuestra tasa de retorno. Así que vamos a ponerle atención al ambiente. Señores, buen fin de semana. Muchísimas gracias a Belkis, a Luis, en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo este equipo que produce con todo el empeño y todo el cariño este programa que se llama Diario 55 y el café de Diario 55. Hacemos televisión diferente. Nosotros desde aquí aportamos al desarrollo político, social, económico y también ambiental. Por eso somos el programa número 1 de Santiago y desde aquí del país. Gracias, buen fin de semana. El lunes nos encontramos otra vez. Bye bye.